Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en este nuevo episodio de Wow Mom. No quiero hacer tanta introducción, tanta cosa, porque el tiempo es oro. Y porque ustedes nos lo pidieron, mi esposito Manuel Restrepo viene hoy a hablar de la segunda parte de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Estuvimos hablando de finanzas en el hogar, pero en este episodio nos vamos a enfocar en todo lo que tiene que ver con inversiones. Amor, bienvenido una vez más a Wow Mom. Gracias, Linda, por la invitación nuevamente. Reservo un espacio importante en mi agenda para poder hacer este segundo capítulo de cómo invertir. Lo agarré de la oreja y dije, si no grabamos, mejor dicho. No me hace el desayuno mañana. Exacto. Y como dije ahora, vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes nos hicieron. Si usted está viendo este episodio y no ha visto la primera parte, vaya para el primer episodio de la segunda temporada y vea todo ese capítulo, porque estuvimos hablando de muchas cosas muy interesantes, muy buenas de finanzas en el hogar, pero en este, como dije, nos vamos a enfocar en inversiones. ¿Cómo dirías, amor? 101, inversiones for dummies, o cómo sería como el... Exacto, inversiones 101 o cómo empezar a invertir. Listo, entonces vamos con las preguntas. Sí. O quieres hacer como un resumen, un pequeño resumen de lo que fue inversión, de lo que hablamos el episodio pasado, para poderle dar como una introducción a este episodio. Pues yo creo que primero es importante como poner todo en contexto, tanto de lo que hablamos anteriormente, pero una de las cosas que creo que es bien importante es pues que uno ve muchísimo material en general de cómo manejar mis finanzas personales, uno escucha mucho de salir de deudas, etcétera, que ya hablamos bastante en el capítulo anterior, pero la realidad de lo que me he dado cuenta es que poco material hay para un número de gente igual muy importante, y es la gente que pues de alguna manera maneja bien sus finanzas, de alguna manera no tiene deudas, más allá pues de la hipoteca, de los carros, que pues como hablamos anteriormente, de las deudas menos malignas, y si son sostenibles no son malas deudas. Y por otro lado, hay mucha gente que tiene unos ahorros pero no sabe qué hacer con eso, y yo diría que la gran mayoría de personas que me buscan y que buscan en general, digamos, este tema de asesoría financiera, es gente que tiene sus $100 como 10,000, 100,000 o más, y no saben qué hacer con el dinero. Entonces creo que para eso es, digamos, dirigida principalmente esta charla. Y si igual la persona que hoy no tiene un centavo para invertir, pues igual sí es una motivación de yo que pueda hacer una vez, yo tengo ahorros y cómo crecer mi capital, ¿no? Entonces eso es como la principal invitación, y también para que entendamos a quién va principalmente dirigida esta charla. Claro, así que Wow Moms, espero que estén viendo este episodio con los Wow Dads y con todas las personas realmente. O sea, esto no es solamente para mamás, obviamente, sino toda familia, toda persona que quiere invertir. Así que este episodio se lo pueden compartir a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Entonces, amor, antes de que nos digas qué es invertir, dinos qué no es invertir. Exacto. Sí, porque eso es una muy buena pregunta, porque hay muchos tabús en lo que es inversión. Y no me va a quedar en los 10 maneras que podemos enumerar lo que no es una inversión, pero de alguna manera en 3 elementos que podemos enumerar que no es invertir. Entonces el primer tabú es: invertir no es especular y jugar con el dinero, ¿sí? Yo creo que esto es una imagen que las personas tienen viendo las películas de Wall Street y las películas de cuando ven a los corredores de bolsa, que lo que hacen es apostar dinero y van después al casino. Y la bolsa sí puede ser como un casino para los que no lo manejan profesionalmente, que infortunadamente creería que es la gran mayoría de personas que uno ve por ahí. Pero es un mundo mucho más profesional que eso si uno quiere invertir de manera profesional, valga la redundancia. Entonces, invertir en la bolsa no es ir al casino, no es
poner el dinero y apostar 50-50 si vamos a ganar, si vamos a ganarlo todo, perderlo todo. Invertir no es especular, ¿sí? El segundo elemento que diría que no es invertir es, invertir no es para volverse millonario de la noche a la mañana, ¿sí? Y ahí es cuando hablamos un poco de estos retornos extraordinarios que nos ofrecen muchas soluciones, que lo hemos hablado anteriormente, probablemente lo vamos a hablar más adelante, pero cuando uno ve esos grandes ofrecimientos de que uno se va a volver millonario porque invirtió $100 y se va a volver $1.000.000, eso simplemente no existe en el mundo de las finanzas. También para uno hacerlo profesionalmente, de que alguien tuvo suerte y de pronto lo pudo hacer y compró la acción de Nvidia hace 20 años o la acción de Tesla hace 20 años también o 15 años. Bueno, eso es suerte, pero esto no es para un mundo de volverse millonario de la noche a la mañana. Y el tercer tabú es que invertir es difícil. Y la realidad es que invertir no es difícil. Yo diría que más que ser difícil es simplemente un tema de disciplina, por un lado, y un tema de ser diligente. Porque mucha gente dice, ay no, pero ¿cómo invertir? Y nos quedamos viendo una hora o escuchando una hora de este podcast y anotamos y todo, y después ni abrimos una cuenta de brokeraje, ni hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces es un tema claramente de disciplina y ser diligentes. Ok, sí, yo sé que todos los que nos están viendo están diciendo, bueno, listo, no es difícil, pero ¿qué tengo que hacer? Porque obviamente para alguien como mi esposo, que es lo que hace todos los días en su trabajo y pues obviamente sabe al respecto, pues es muy fácil. Entonces, de la manera más desmenuzada, más explicada, y no solamente personas acá en Estados Unidos, sino, digamos, en Latinoamérica, en Colombia, que es donde los ve la mayoría de Wow Moms. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Y es que esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Entonces acabamos con preguntas. Mira, Betancourt07 dice, ¿cuál sería el primer paso para un primerizo en inversiones? Sí, bueno, ahí también es muy recomendable revisar los puntos que hablamos al final de la charla, que es básicamente, creo que todo entender también los conceptos básicos, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos hablamos rápidamente en la charla anterior? Invertir, ¿qué es? Invertir se trata de diversificar, el concepto que hablamos de lo que nos enseñó nuestra abuelita, de no poner todos los huevos en una misma canasta. Y dentro de este concepto siempre me gusta resaltar y detenerme un poco de que debemos diversificar en los diferentes tipos de activos o asset classes, ¿sí? Que es básicamente acciones, bonos, monedas, bienes raíces, inversiones alternativas, pero principalmente entre acciones y bonos es una muy buena diversificación. Y la diversificación no solamente se debe hacer en tipo de activo, sino también geográficamente. Recordemos el ejemplo que vemos de nuestros tíos o nuestros padres, que hay gente que incluso tenemos el tío rico, pero el tío rico tiene todas sus propiedades en Colombia o en Bogotá y viene una crisis después presidencial, no sabemos qué crisis puede venir en un país en particular, y si se vuelve un Venezuela un país como Colombia o cualquier otro país, no importa cuál, y se nacionalizan o toman propiedad de las propiedades, valga también la redundancia, pues perdemos todos nuestros activos, y eso es justamente lo que nos ayuda a evitar el no diversificar, justamente nos ayuda a evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Entonces es muy importante la parte de diversificación. Segundo punto, priorizar la liquidez, y ahí es cuando me gusta mucho la bolsa y el mercado accionario, y es que nosotros hoy en día de lunes a viernes de 9:30 a 4 de la tarde hora Nueva York podemos comprar y vender nuestras acciones. Si se viene una crisis mundial, si Irán manda misiles a Israel y vemos que el mercado colapsa, igual podemos salir a vender nuestras acciones, o en situaciones caóticas en general, ¿no? Incluso se está hablando ahora que el mercado bursátil cotice las 24 horas y los 7 días a la semana, como lo hace hoy en día las criptomonedas. Entonces todavía mayor liquidez versus comparar, por ejemplo, si entra una crisis financiera y yo necesito vender una casa, pues no tengo ese beneficio.
Sí, lo que siempre has dicho, de la importancia de tener la liquidez, el efectivo, que puede que tengas 10 propiedades, las tienes en renta, te ha ido súper bien, pero en el momento que necesita el dinero y no las vende y no las puede vender, pues obviamente no puede hacer nada. Una de mis frases favoritas mías personalmente es: una persona no quiebra por ser pobre, sino por estar ilíquida. Porque una persona pobre, mientras sus ingresos sean mayores a sus gastos, pues se va a mantener por más que sea pobre o con recursos limitados. Pero una persona que sea muy rica, pero que hay líquida para pagar la renta, o la hipoteca o pagar pues, sus gastos mensuales, pues quiebra, por más que tenga muchísimas propiedades ilíquidas. Tercer punto que hablamos es entender la relación riesgo-retorno, ¿sí? Y aquí en Latinoamérica es clave este concepto y me da tristeza. Abran los oídos, por favor. Me da tristeza porque la gente no entiende este concepto y hemos escuchado historias muy tristes de personas cercanas a nosotros que por simplemente no entender el concepto de la relación riesgo-retorno han caído en estafas, han perdido todos los ahorros de su vida, todo el esfuerzo de su vida, ya los afecta personalmente de manera significativa, la relación interpersonal, y simplemente porque, ¿qué pasa? Toda estafa, toda inversión mala vida, siempre lo típico es que ofrecen un retorno altísimo con no riesgo, básicamente. Y el no riesgo no existe, ¿sí? En esta vida todo, absolutamente todo tiene riesgo, ¿sí? De ahí es tomar riesgos calculados. Entonces, cuando escuchamos que es que si yo doy este dinero y me ofrecen un 20% de retorno mensual, cosas así, y tiene cero riesgo, salga corriendo, literalmente, ¿sí? Y yo le digo, en el mercado bursátil nos guiamos por el promedio de retorno anual que ha dado el S&P 500, que es el índice accionario de Estados Unidos de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y el retorno promedio del S&P 500 ha estado alrededor dependiendo del periodo que lo calculemos, el índice tiene pues más de 100 años de historia, pero si vamos el retorno anual promedio ronda entre un 9 y un 11%, ¿sí? Si tomamos una ventana de 30 años. Entonces, ya ver eso, que es un retorno muy bueno, ¿sí? Para lo que es el mercado bursátil, de un 10% al año, para hacerlo fácil. Cuando escuchemos alternativas de inversión que ofrecen más de un 10% al año, toca mirarlo con bastante cautela. E igual, si yo veo alternativas de inversión menos de 10%, el S&P 500 está ultra diversificado, estoy invirtiendo en las compañías más grandes de Estados Unidos, es muy difícil o es imposible que se vaya a cero, a menos que se acabe el mundo. Entonces, en base a eso, es una buena referencia, como llamamos nosotros un buen benchmark, que es justamente lo que mis clientes, fondos institucionales, usan normalmente, el benchmark como el S&P 500, y de ahí evalúan si vale la pena tomar más riesgo del 10% promedio que da el S&P 500 por el riesgo que va a tomar de liquidez, por el riesgo de lo que sea. Entonces, nuevamente, si ya usted escucha que es que le están ofreciendo una alternativa que es no 10% al año, sino 10% mensual, le digo casi que salga corriendo, porque es muy difícil lograr esos retornos de manera sostenible. Y el cuarto punto, en línea un poco con el tercer punto de entender la relación riesgo-retorno, el cuarto punto es no dejarse robar, ¿sí? Y pues yo particularmente hablo con la herida de que he sido también víctima de robos, porque uno no hace el due diligence o la diligencia completa para entender la inversión, o es más ambicioso o se cree más inteligente de lo que uno puede hacer en cosas mucho más transparentes para la hora de invertir, ¿no? Pero entonces sé que ahora me vas a preguntar nuevamente, ahora sí, ¿cuál es como el baby steps? Entonces, era muy importante como entender esto, pero nuevamente, lo más básico, o sea, y hablando como con plastilina, tenemos que abrir una cuenta de brokeraje, ¿sí? O una cuenta donde yo pueda comprar y vender esas famosas acciones para invertir.
Hay muchos tipos de cuentas de inversión y obviamente también depende de cada país, pero para tratarlo de simplificar, uno puede abrir una cuenta de brokeraje regular, ¿sí? Como cuando uno va al banco y abre una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, uno va y busca una casa de bolsa, dependiendo del país también donde esté, casa de bolsa, corredora de bolsa, y uno busca abrir una cuenta de corretaje, una cuenta bursátil, para poder comprar y vender acciones, ¿sí? Están las cuentas de retiro, que normalmente las cuentas de retiro o las cuentas con mi fondo de pensión invierten justamente en esos títulos bursátiles. Para la persona que no tiene absolutamente nada, sí es mejor empezar con las cuentas de pensiones, porque estas cuentas normalmente tienen beneficios también tributarios, ¿sí? Un poco, tampoco lo tengo muy fresco, pero por ejemplo el caso de Colombia, obviamente hablo mucho de Colombia porque soy colombiano, uno cuando aporta dinero a las pensiones y a estos fondos que igual invierten en la bolsa, yo después de cierto periodo puedo sacar el dinero sin penalidad, por más de que es para las pensiones, si necesito comprar eventualmente una casa, y no hay penalidades, y recordemos que en esta vida no nos salvamos ni de la muerte ni de los impuestos, ¿sí? Entonces esas cuentas justamente tienen ciertos beneficios tributarios que una cuenta de brokeraje normal no tiene. Okay. Pero en línea con eso, claro, normalmente las cuentas de pensiones son para las pensiones, para cuando seamos viejitos y nos vamos a retirar. Entonces, para la persona que ya siente que está aportando lo suficiente para su cuenta de retiro o a su fondo de pensión, entonces, bueno, que abra esa cuenta de brokeraje bursátil. Ok, listo. Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Acá hay varias preguntas que puede que se repitan, pero entonces, o tú ya respondiendo una, respondes otra. Por ejemplo, alguien pregunta, Sebs Mojica. Él es un amigo, un verdadero fan y seguidor de Wow Mom. Les mando un saludo a ti y a Pao, la esposita. Porque la verdad, sí, siempre que nos vemos es como, ay, sí vi Wow Mom. Entonces aquí voy a responder tu pregunta. ¿Cómo invertir en el S&P 500 para beginners? Exacto. Pues me encanta esa pregunta, Sebas, porque es justamente en línea con el segundo baby step. Y es, bueno, di tú que abrí la cuenta. Ya de cómo abrir, con quién la abro, es un poco importante que hagamos como la investigación. Podemos empezar con nuestro fondo de pensión averiguando, bueno, además quiero abrir una cuenta de corretaje normal o con quien tenemos banco. Eso sí, ya les dejo un poquito la tarea exactamente con quién, y pues porque tampoco puedo dar nombres específicos de qué casa de bolsa les recomiendo o cosas así. Pero claro, abro mi cuenta. Hoy en día los mínimos son muy bajos. En Estados Unidos hoy no existen mínimos para abrir una cuenta bursátil, un brokerage account. ¿Y qué compro? Entonces, nuevamente, yo como corredor de bolsa aquí en Estados Unidos, pues estoy muy limitado en lo que puedo decir en redes sociales, lo que puedo decir al público. Y sobre todo, pues porque también soy un corredor de bolsa que trabaja con instituciones. Pero lo que les puedo decir es, a la final, la mejor manera de diversificar es con los ETFs, ¿sí? O los Exchange Traded Funds, que es básicamente un pool de acciones, ¿sí? Entonces, justamente, Sebas nos dice cómo puede invertir en el S&P 500. El S&P 500 es un índice que traquea las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces, ahí vamos, cuando vemos el S&P 500, el índice tiene de Tesla, Amazon, Nvidia, Apple, Meta, Ford, General Motors, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces, estoy supremamente diversificado, no solamente porque son multinacionales gigantes, el 20% de los ingresos de estas compañías es fuera de Estados Unidos, pues porque nuevamente son multinacionales, pero hoy en día, gracias a los ETFs, yo no tengo que armar esta canasta de acciones de 500 compañías. Imagínense comprar 500 compañías y mirar cuánto tiene el peso de cada compañía en el índice. Hoy simplemente yo busco el ticker y V de Víctor,
que es el IBB. El S&P tiene incluso varios ETFs, el IBB, el SPY, el V de Víctor, O de Oscar, el VOO, y todos estos tres, por ejemplo, son ETFs del S&P 500. Entonces yo ya comprando el S&P 500 tengo una alta diversificación. De ahí, igual es bueno diversificar en otros índices. Sí, está el Nasdaq 100, que es de las 100 compañías más grandes de tecnología de Estados Unidos, entonces ya tiene un enfoque más de compañías de alto crecimiento, y igual yo a través de eso puedo comprar otros índices. Está el índice ACWI, que es el índice global, entonces tiene básicamente, si no estoy mal, son las 100 compañías más grandes del mundo. Entonces yo comprando incluso el ACWI compro las 100 compañías más grandes del mundo, que eso incluye pues las grandes compañías en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y siempre de ahí pues ya con los ETFs hoy en día uno debe buscar diversificar un poco en mercado accionario, mercado bursátil a través de estos índices como el S&P 500, y también hay ETFs de bonos, ¿sí? Que es renta fija, hay ETFs de commodities como el oro o el petróleo, principalmente eso, ¿no? Ok, o sea que si digamos alguien está en Colombia y va al banco, puede decirle como que mira, quiero como que comprar en el S&P 500 y quiero estos ETFs, o sea, puede decirle a la persona que le esté manejando eso, porque en este caso en Colombia, y bueno, imagino que acá también, como que tienes a tu broker, ¿no? Correcto. Pero digamos, la gente que está acá ya lo puede hacer, o sea, como ustedes muy juiciosos, después de ver este episodio van a ir a Google a ver dónde pueden comprar, o sí, cierto, empezar como el broker. Ahí ellos mismos pueden buscar qué ETFs y exacto, y o sea, una vez ya tienen su cuenta de brokeraje, que un poco como decías, sí puedo ir al banco, y el banco los bancos normalmente tienen su corredora de bolsa, su casa de bolsa. Hoy en día incluso hay corredoras de bolsa independientes que no dependen de un banco. Y una vez yo ya tengo mi cuenta de brokeraje, donde yo sí digo, me aseguro de que pueda comprar ETFs, que es muy raro que no pueda comprar ETFs si tengo una cuenta de brokeraje. Sí, vas a poderlo hacer muy sencillo, simplemente que los instruyan cómo comprar y vender esos ETFs. Mira que acá hay otra pregunta que tiene que ver con el S&P 500, que es de Sandra Zamora, otra amiga. Dice, ¿cuánto tiempo dejar una inversión en el S&P 500? Esa es muy buena pregunta, Sandra. Va en línea con lo que hablamos anteriormente de, pues no es volverse millonario de la noche a la mañana. Los retornos promedios que el S&P nos da es alrededor del 10% históricamente, 9-10%. Entonces, pues entre más tiempo lo dejemos, mejor, definitivamente. Obviamente, si necesitamos el dinero para el corto plazo, si creemos que de aquí a 2 años ese dinero que vamos a invertir hoy lo necesitamos para comprar una casa o alguna otra inversión, incluso no es recomendable necesariamente ponerlo en algo de riesgo como el S&P 500, porque son índices variables, ¿sí? Renta variable, que es un poco también el que quiera entender más, está la renta variable, como las acciones, dentro de eso están los índices accionarios, y está la renta fija, que son los bonos. La renta fija es lo que como un CDT, que es algo muy de bajo riesgo, o hay bonos que tienen mayor riesgo y por eso un mayor retorno. Pero si yo invierto en el S&P 500 ahorita y necesito el dinero en 2 años y justo se viene una crisis financiera y de aquí a 2 años el S&P 500 está, no sé, 20% por debajo, pues fue una mala movida. Pero históricamente pues el S&P 500 ha subido ya en el largo plazo en los retornos que les acabé de comentar. Entonces uno debe esforzarse por poner ese dinero a largo plazo. Por ejemplo, si estamos poniendo dinero para la universidad de nuestros hijos, y bueno, nuestros hijos no tienen 15 años, empezamos a aportar en ese fondo ahorita, poner en esos índices accionarios, y para nuestro retiro poner en índices de riesgo, y ya obviamente midiendo cuál es nuestro perfil de inversión, si todavía igual
uno puede investigar más o menos cuál es el perfil de inversión que uno debe tener o que uno puede o quiere tener. Y si igual no saben o se sienten muy perdidos en cuánto deberían tener entre acciones y bonos, bueno, ahí sí de pronto es bueno buscar o investigar o buscar un asesor financiero, pero a veces, como hablamos anteriormente, gran parte de la información ya la tenemos en la web. Es cuestión simplemente de investigar y no gastar dinero extra con un asesor, a menos que ya tengamos una situación financiera mucho más sofisticada y compleja que amerite un asesor. Claro. Amor, se acabó el primer segmento, Wow. pero entonces, wow, Moms, no se muevan, porque en el segundo segmento volvemos con más de las preguntas que ustedes nos hicieron, así que un pequeño corto y ya volvemos. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Bueno, wow, Moms, volvemos. Yo sé que el tiempo vuela. Eso le digo a todos mis guests, a todos mis invitados, que uno empieza a hacer preguntas y de un momento a otro se acabó el tiempo. Bueno, amor, tengo una que me encantó, la verdad, está muy buena. Y esta la hizo también Pebe Tancur. Y te quiero dar las gracias porque en el primer episodio me acuerdo que también ella hizo muchas preguntas muy, muy buenas. Dice, ¿qué es mejor hacer primero, invertir o pagar deudas? Muy buena pregunta y sin duda lo primero que debemos es salir de las deudas, porque no sirve de nada nosotros empezar a invertir con deudas. E infortunadamente pues las tasas de interés de las deudas de consumo, que es normalmente la tarjeta de crédito, pues son intereses que es muy difícil ganarle a través de inversiones con un riesgo moderado. Por ejemplo, si tenemos un buen dinero en la cuenta bancaria, que es lo mismo que lo que vale nuestro vehículo, y tenemos una tasa de interés, no sé, de arriba del 5% al año para financiar nuestro vehículo, sería recomendable tratar de usar ese dinero para pagar el carro. Y mientras, si tenemos solamente la hipoteca y digamos el carro y ya tenemos mucho más dinero, ahí es cuando debo pensar en cómo invertirlo, ¿no? Y es que creería que algunas personas dirían, bueno, tengo deudas, pero si invierto, eso que me va a dar, pues empiezo a pagar deudas, pero es que recuerden que hay un riesgo, ¿no? O sea, Exacto. porque entonces justo cayó el mercado y perdió, entonces eso con lo que estaba contando para pagar una deuda, pues ya no lo tiene. Entonces, porque pues eso es una de las cosas que mi esposito dice y he aprendido con él, que la idea es que cuando uno invierta no es para que la metas el dinero el lunes y el viernes la sacaste, sino para que sea más a largo plazo, ¿no? Exacto. Entonces creería que las personas que están endeudadas lo piensan así, como que, uy, no me va dando y voy poniendo esto y voy tapando huecos con esto que me está generando, pero recuerden que todo es un riesgo, no Correcto. siempre van a ganar. Correcto, pero sin duda priorizar el pago de deudas. Bueno, amor, volviendo específicamente a todo lo de inversión, hubo otra pregunta muy buena, o sea, y esta ya es mucho más técnica. Lonta 820 dice, el 401k, que esto es algo de acá de Estados Unidos, o no sé si en Latinoamérica ya algo de eso, 401b y Roth IRA, ¿es mejor aportar más a retirement o ahorrar e invertir en el presente? Claro. Pues para los que no saben qué es un 401k, es básicamente el fondo de retiro aquí en Estados Unidos. El IRA es otro tipo de fondo de retiro también. Todos estos básicamente son para cuando nos vamos a jubilar. Y como comentamos, es importante priorizar los fondos de retiro por los beneficios tributarios. Y segundo, porque el ser humano es cortoplacista y se nos olvida que en algún momento estaremos viejitos y pues no querremos trabajar o no vamos a tener la misma fuerza para trabajar. Pero también recordando que los fondos de retiro pues tienen ciertas restricciones de liquidez para contar con ese dinero. ¿Sí? Entonces, por eso a la final es bueno tener los dos, priorizando los de retiro, pero es bueno tener el otro porque es cuando, si yo tengo una cuenta de brokeraje normal que no es de retiro, pues es el dinero como si estuviera en el banco, pero está trabajando el dinero por sí solo. Ok, entonces ya Lota 820, ya sabes. Y todos los que tenían que ver, que tenían alguna pregunta respecto a
estas cuentas de retiro. Bueno, para hablar de otra clase de inversión, amor, Maribeth 3K, un saludo también para María, dice, quiero saber de Bitcoin. Y perdona, diría que eso es como vagamente lo que más las personas que no tenemos ni idea de inversiones, lo que escuchamos, ¿no? Como que, oye, el Bitcoin es fácil comprar, vender, pero entonces cuéntanos realmente qué es. Buenísimo que preguntes eso porque seguro yo le digo a mi mamá que invertí en Bitcoin y pues ya la gente de edad en general pues son muy escépticos también a esos tipos de activos. Y así como a la final hablamos ahorita, hay diferentes tipos de activos, las acciones, los bonos, las monedas, ahora están las criptomonedas. El Bitcoin no nos vamos a quedar aquí discutiendo si tiene un gran futuro o no tiene un gran futuro. Pues yo que estoy en el mundo de las finanzas y pues que he trabajado en Nueva York en tema de finanzas, sí hay muchos elementos que son muy prometedores para este tipo de asset class, como es las criptomonedas, y en particular se habla mucho del Bitcoin, del Ethereum. La simple recomendación es que es recomendable tener algo de eso. El mejor ejemplo es la persona que invirtió un 5% de su portafolio en criptomonedas o en Bitcoin, básicamente. Hoy en día, ese 5%, si yo invertí eso y el resto en mercado accionario, hoy en día se volvió el 40% del portafolio, ¿sí? Porque las criptomonedas, pues, o particularmente el Bitcoin, ha subido de valor de manera importante. Recordemos que hace no mucho valía 5,000 un Bitcoin, hoy en día están los 60,000, 70,000. Como decía mi primer jefe, póngale una ficha, ¿sí? Algo que si se nos... Una ficha que un 5%, menos del 10% de nuestro portafolio, que si se desaparece ese 5 o 10%, pues no nos quedamos en la calle o no se desaparecieron las inversiones de los ahorros de nuestra vida, pero que si salió bien, bueno, pues creció y se capitalizó pues de manera importante a lo largo del tiempo. Y así como el Bitcoin debe aplicarse con otro tipo de activos, otro tipo de oportunidades de inversión que los vemos de pronto muy prometedoras, pero que uno simplemente le pone una ficha. Porque ahí volvemos al tema de lo de la canasta de los huevitos, ¿no? Porque Exacto. Si ponen absolutamente todo, y es que uno como ser humano se tiende a emocionar, entonces uno empieza a ver que le está yendo bien en Bitcoin, entonces voy a meter todo, que eso es lo que le ha pasado a conocidos, y bueno, no por estas cosas, sino por estafas, que les han vendido algo, les fue bien en la primera inversión que hicieron, después se van obviamente muchísimo más arriesgados, y al principio pusieron 10,000, después pusieron 100,000, y ahí fue cuando perdieron todo. Entonces, además, uno se emociona. Como dices, ya cuando uno está en el día a día invirtiendo o trabajando en inversiones, se da cuenta que esto es muy psicológico y es una terapia básicamente trabajar con los mercados, porque le da vueltas a uno el cerebro y las emociones, ¿sí? Y lo que dices, uno decía, ¿por qué no compré Bitcoin cuando estaba a 5,000? Ahora voy a comprar cuando está a 70,000. Y en 70,000 justo se devuelve a 30,000, como pasó en 2021, 2022, se volvió incluso hasta 15,000. Y uno después se devuelve otra vez a 70,000, y uno dice, ¿por qué no volví a comprar en 15,000? Pero uno venía de 70,000 y uno decía, no, ahora ya se va a 5,000 o a 1,000 o ya esto se desapareció. Entonces es ese tema psicológico muy fuerte en las inversiones, por eso también la disciplina que uno debe hacer es, una vez uno crea su portafolio de inversiones, ponerle dinero sistemáticamente a los diferentes pots que uno tenga de las inversiones, a los diferentes ETFs o Bitcoin, un poquito, y porque uno no sabe cuándo el mercado está haciendo highs, cuándo el mercado está haciendo lows, cuándo se viene una crisis o cuándo se viene un bull market, un bear market, como se llama más técnicamente. Entonces, lo mejor es ir poniendo dinero en el tiempo. Una de las cosas que dice mi esposito a familiares y amigos que ya tienen dinero en la bolsa es como que tengan cuero de chancho, ¿no? Es que dices como que acá tiene que estar bien, o sea, como que aguantar esos golpes, porque listo, tú metiste el dinero, cayó la cosa y la primera reacción es voy a sacar antes de seguir perdiendo. Pero como dice mi esposo, o sea, y aquí yo todo lo digo en el lenguaje
común, como todas de pronto pueden entender, es que si, hablando específicamente del S&P 500, si toda la historial siempre ha subido, pero digamos cayó súper fuerte, usted sepa y tenga fe que en algún momento se va a volver a levantar. Entonces el problema es cuando saca, ahí sí, ahí perdió, pero si lo deja y está quieto y tiene mucha resistencia y como que no aguante, a mi cuñado, el esposo de mi hermana, mi esposo todo el tiempo le dice como que no esté mirando, porque si uno está todo el tiempo mirando si subió, si cayó, pues obviamente se lo pone uno más nervioso, pero entonces es como si uno se olvidara para que sea como una inversión más a largo plazo, ¿no? Exacto, y eso es nuevamente el elemento psicológico, ¿no? Al ser humano promedio le duele más perder dinero de lo que se alegra ganando dinero. Y las grandes historias de fallas de invertir en esto es justamente en las crisis financieras, cuando el mercado colapsa y cae fuerte, que ahí es cuando uno debería sacar más dinero para comprar, pero es cuando la gente entra en pánico y vende allá el mercado bien abajo y el mercado rebota meses después. Y pues perdiendo pocos de esos días que el mercado rebota fuertemente, ya pierde gran parte de la recuperación, pero uno nunca va a saber cuándo van a ser esos días de recuperación. Y también es incluso algo que va muy en contra de los que trabajamos en esto y todos los días vemos las pantallas y que los precios se mueven. Nosotros somos los principales afectados de ver la fluctuación de los precios, porque lo vemos día a día y eso es parte de nuestro trabajo. A la final todo activo varía en precio. La casa que nosotros tenemos varía en precio diariamente, pero en realidad no es que tenemos una gráfica como la del S&P 500, como la del Bitcoin, que está subiendo y bajando no solamente de un día para otro, sino segundo tras segundo. Claro, si uno no está diciendo, ay, la casa bajó 2 millones de pesos, ay, subió $1,000, uno no está en eso. Muy fuerte. Otra pregunta de P. Betancourt dice, ¿dónde es mejor tener los ahorros? ¿Cuenta de ahorros, CDT, alcancía, debajo del colchón? Bueno, sí, eso yo peleo con familiares cercanos, por no decir otra cosa, de lo de la alcancía, el colchón, porque, pues, no sé, uno nunca sabe si puede haber un incendio o si le roban la alcancía. Y ve uno las historias, todos los días todavía la gente saliendo con millones de pesos, dólares del banco y se los roban. Entonces, a mí soy cero amigo de andar con cash, con efectivo. O sea, es que ni $1,000. Y pues los bancos hoy en día, creo que la gran mayoría de los bancos serios en el mundo están asegurados, pues por lo menos por el gobierno, acá en Estados Unidos por el FDIC. Entonces, primero que todo, no tener tanto dinero en cash fuera. De ahí, pues la cuenta corriente y la cuenta de ahorros hoy en día no generan grandes intereses. Y por eso estamos hablando por todo esto. Los CDTs a la final no son malos, sobre todo hoy en día los retornos siguen siendo muy atractivos por las altas tasas de interés que estamos teniendo en el mundo en general. Están empezando a caer como hemos empezado a ver. Y es algo que no va a durar muchísimo, al parecer, los buenos retornos que están dando los CDTs. Lo bueno del CDT es que en teoría pues no hay riesgo, ¿no? O es mínimo. Y es muy bueno como diversificación. Pero en el largo plazo un CDT versus invertir en mercado accionario americano, pues ha mostrado muchos mejores retornos el mercado accionario americano, ¿no? Comparado con incluso CDTs en Latinoamérica que tienen muchas más altas tasas de interés. Bueno, amor, ahora te tengo una pregunta. Bueno, ahí tengo que decir que la que le encuentro efectiva es a mi esposa en su closet a veces, pero me saca de aprietos cuando toca dar una propina o algo. Pero es porque yo vendo mis cositas en Facebook Marketplace, entonces ahí tengo mi ahorro. Amor, ahora tengo una pregunta, esta es mía. Todas las personas, y vuelvo y repito, que apenas están aprendiendo, quieren saber sobre qué invertir, yo creo que muchas creen que el invertir es tener que estar en las pantallas todo el día pegado, que eso es el famoso day trading, de personas que están ahí. Entonces uno dice, no, pues yo trabajo, yo soy arquitecta, yo hago, o sea, tengo mi trabajo, yo que voy a estar ahí metida en pantallas. Entonces, ¿qué podrías decirle a estas personas que tampoco es el trading pues a largo plazo como lo que tú estás recomendando? Ah, miren, es que yo ya puedo dar clases de
he aprendido con los 11 años de... Con mi esposa. Pero es en línea con lo que hablamos al principio de invertir, no es apostar o especular o estar en el casino. Y si yo quiero invertir profesionalmente en la bolsa, no se trata de que tengo que dormir ya ahora 3 horas porque tengo que mirar cómo Europa abre, cómo el yen o el euro está abriendo o está cotizando. De eso no se trata. La mejor estrategia de inversión es hacer mi portafolio bien diversificado, que tiene buenas expectativas de retorno y dejarlo correr y hasta olvidarse que existe. Bueno, solamente irle poniendo dinero Cuando cae. No, a la final igual tampoco nunca sabemos cuándo va a caer y qué tanto va a caer, pero uno ve las gráficas, por ejemplo, el S&P 500 hace así. Entonces, si yo le voy poniendo plata acá, cae acá y le pongo, y bueno, si ya cae muy fuerte, pronto le puedo poner plática adicional. Después, cuando ya el mercado recupera, pues ya mi portafolio no va a recuperar igual que el S&P, sino que va a recuperar más porque tiene más dinero, ¿no? Entonces, es simplemente ser disciplina y tener un buen plan de inversión. Y el day trading, que está muy de moda, es muy desgastante. Pues no es como para ir 100% en contra, puede ser un complemento. Si yo quiero como de alguna manera divertirme, no es que haga day trading, pero algo me gusta hacer de trading en la semana, si veo alguna oportunidad. Y es un buen complemento. Yo creo casi que si comparo en el neto, no estoy haciendo mucho dinero ahí, pero pues se divierte uno, pero ni mucho menos la persona que piensa vivir del day trading. Eso yo lo veo muy complicado y lo digo porque pues lo veo incluso con los grandes inversionistas, los hedge fund managers, la gente que son genios y con todo eso les cuesta ganarle al mismo S&P 500. Primer episodio que estuvimos hablando de finanzas en el hogar, alcanzaste a tocar un poco el tema de los famosos robo-advisors, que yo siempre digo, robo no es de robar, sino de robot, para que no se asusten. Eso de pronto tú lo recomiendas más para las personas que están acá en Estados Unidos, ¿cierto? Y digamos, personas que no quieran un asesor financiero que les vale dinero. Entonces, ¿cómo pueden acudir a estos robo-advisors? Que es como aplicaciones, usted ponga ahí en Google, pues para que algo les maneje el dinero. ¿Cómo puedes? Sí, creo que lo mejor que uno puede hacer es hablar muy honestamente, ¿no? Que de eso se trata todos los temas que se hablan en Wow Mom. Claro que sí. Yo al principio realmente, porque el concepto de los robo-advisors es un concepto muy reciente, diría que es un concepto de menos de 10 años. Lo que es un robo-advisor es, en vez de yo abrir mi cuenta de brokeraje, mirar más o menos qué ETFs compro, ya como que abro mi cuenta con el robo-advisor, respondo el cuestionario que ellos tienen y ellos ya me hacen una alocación de ETFs. La realidad es que los robo-advisors es para la persona que no quiere hacer para nada la tarea. Sí. Y simplemente quiero invertir. Pero las Wow Mom sí van a hacer la tarea. Pero en la vida siempre paga hacer la tarea, ¿cierto? Hasta cierto punto, ¿no? Y me he dado cuenta que los retornos que dan esos robo-advisors son en promedio inferiores a lo que uno puede lograr haciendo la tarea básica de invierto cierta cantidad en índices accionarios, invierto cierta cantidad en índices de renta fija, de acuerdo a mi perfil de inversión. Hay como lo que llaman los americanos un rule of thumb, como una regla de asesoría financiera que básicamente lo que dice es, de acuerdo a mi edad, yo más o menos puedo definir cuánto debería ser mi perfil de riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ser aquí explícitos. Yo tengo 36 años, ¿sí? Y en teoría, mi portafolio de inversión debería ser en acciones o en renta variable el equivalente a 100 menos mi edad, ¿sí? Entonces, digamos que tengo 35 años en vez de 36. 100 menos 35, estamos hablando de 65%. El 65% de mi portafolio debería estar en acciones o en renta variable. Puede ser fácil. 65% de mi portafolio puede estar en el S&P 500 y queda el 45%. El 45% puede estar fácilmente, para hacer la vida muy fácil también, en renta fija. Si vivo en Latinoamérica, mitad de
de ese 45%, es decir, 22,5% podría ser un CDT, que hoy en día está pagando un retorno interesante, no tiene volatilidad, me paga un interés anual. Y el otro, pues ya buscar ETFs de renta fija. Hay ETFs de tesoros de Estados Unidos, hay ETFs de high yield, de bonos de high yield, de deuda de local currency de mercados emergentes. Ahí sí pues, también toca investigar de fixed income ETFs que hay en el mercado que me puedo ofrecer. Okay. Entonces, en resumen, las personas que están acá en Estados Unidos, más que ir a un robo-advisor, mejor que vayan a esas instituciones, a estos brokerajes. Sí, abrir su propia cuenta de brokeraje. Okay. Que volvamos al mismo ejemplo. Digamos que ahora yo ya tengo 70 años. Entonces, mi portafolio de renta variable, ¿cuánto debería ser? El 30%. Muy bien, entonces yo, claro, ¿por qué no voy a tener ya 65%, sino solo un 30% en el S&P 500? Porque el S&P 500 pues tiene su volatilidad. Entonces, si yo ya estoy retirándome y de repente se viene una caída de 20% en el S&P 500 y yo ya estoy a punto, bueno, no a los 70 años que uno no está a punto de morirse, pero alguien a los 98 años y con su portafolio 70% de S&P 500, pues sí, puede que se quede sin es por eso un poco la razón. Bueno, amor, esta pregunta no tiene mucho que ver directamente con inversión, pero me parece que es bueno como para ya ir haciendo el wrapping del tema, porque aunque no lo creas, ya casi se va a acabar el segmento. Daniela 982224, eso parece es un teléfono, dice, ¿cómo liberarse de la mentalidad de pobre? Suena muy básica la pregunta, ¿no? Pero, y bueno, la verdad la leí antes, porque a mi esposita me pasó un poco las preguntas y estuve pensándola. Incluso la pensé en un vuelo de Nueva York a Miami. Y yo diría que el primer elemento es cambiar esa mentalidad. O sea, muchas veces cuando vemos la mentalidad de pobreza está afectada de cosas que pueden ser en nuestra niñez. Traumas. Y bueno, ahí pues nosotros solamente somos creyentes. Digo, Dios quita muchos de esos traumas, de esas heridas del pasado y le da a uno una mentalidad de esperanza. Pero uno ve que eso implica, dentro de esa mentalidad de quitarse la mentalidad de pobreza, es uno ser diligente y trabajar, porque a la final trabajar es lo que nos va a permitir tener generación de ingresos, generación de riqueza. Y hay gente, la verdad, que no le gusta trabajar. ¿Sí? Uno ve también en estas nuevas generaciones muchos jóvenes que creen que sin trabajar pueden vivir así. Del passive income. Exacto. Y la realidad es que toca trabajar. Lo otro, muy importante, educarse, ¿sí? Educarse y buscar también dentro de la educación igual también cómo podemos tener un trabajo que nos puede permitir proyectarnos para lo que queremos hacer, pero también para generar dinero, porque sobre todo uno cuando tiene 17, 18 años, pues uno vive en el mundo de fantasía, pues porque uno nunca tuvo deuda, nunca tuvo bills que pagar y eso. Y es bueno uno, si alguien de esa edad está pensando ahorita hacer carrera y está escuchando esto, yo feliz que algo le deje estas palabras de pensar eso, qué carrera igual me puede ayudar, digamos, a que tenga un buen potencial de generación. Pues lo otro también, tener metas muy altas, eso me he dado cuenta que es clave. Creo que Dios ha bendecido nuestra vida y profesionalmente ha ayudado a tener metas altas, porque, pues como dicen, uno debe apuntar a ser rey para ser príncipe. Buscar, si uno va a estudiar, pues buscar estudiar en las mejores universidades, no pensar, uy, no, pero es que cuesta tanto. Después Dios proveerá y hay muchas becas hoy en día en las mejores universidades, pero uno debe apuntar a lo mejor. Si voy a buscar un trabajo, apuntar a lo mejor, a ser el mejor, a prepararme de la mejor manera y no escatimar. Y perdón, amor, porque digamos esto que dices con lo de la universidad, porque uno dice, sí, después proveerá, o sea, obviamente también uno tiene que calcular la torre, pero hay veces uno se cierra la puerta antes de golpearla. Exacto. Entonces es muy importante, y hablando específicamente de Estados Unidos, que es un país con tantas oportunidades, en serio, no nos cerremos la puerta antes de, o sea, golpeémosla. Ya si nos dicen que no, listo, pero que ese miedo no nos paralice. Sí, y también, nuevamente, uno escucha a veces argumentos de personas que están en ese
periodo de tomar decisiones tan importantes como su carrera y dice, no voy a estudiar en la Universidad de Harvard porque vivo en la Florida y pues cómo me va a sostener allá o no conozco a nadie. Son argumentos que el tener esa pequeña creencia te puede afectar de manera importante o puede hacer una gran diferencia simplemente tener la creencia correcta de decir no, dejo la Florida y voy a pagar sacrificios, voy a aguantar frío de invierno, pero voy a apuntarle a lo mejor. Y lo último, que también diría en mis 36 años de vida que he aprendido de cuando veo una persona que tiene mentalidad de pobreza es no hacerse la víctima. Uno ve muchas veces que las personas le echan la culpa al sistema, al país, al presidente, a que la vida no le dio oportunidad y se quedan así. Y pues las grandes historias de éxito es que hubo muchas dificultades, los grandes empresarios tuvieron muchísimas dificultades, pero a la final la insistencia, la persistencia fue lo que permitió salirles. Y si uno se queda como víctima echándole la culpa a todo lo que hay alrededor, pues uno nunca va a poder avanzar en la vida. Amor, gracias una vez más por haber estado aquí. Me voy a poner a llorar. La vez pasada viendo el primer episodio, siempre cuando me estaba despidiendo de mi esposo veía mis ojos llorosos, pero gracias esposito por ser bendición para tantas familias. Sé que de todos modos muchas personas van a querer con ganas de más. Wow Mom, estén muy conectados porque el material es de muchísima bendición y por eso me siento honrado de apoyar al ministerio de Wow Mom de mi esposita. Mi esposito, te amo. Gracias por ser de bendición para mí y para todas las Wow Moms. Wow Moms, aquí voy a llorar. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este episodio haya sido de muchísima bendición. Y recuerden que, bueno, mamás que me están viendo, que tú eres la mejor mamá que tu hijo pudo tener. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soy Wow Mom, @Mona Creída y @CBC La Voz.